Hola, bienvenidos. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil, del octavo semestre de la carrera Contaduría Pública Autorizada. El presente video es un trabajo de la materia Auditoría Forense, dictada por el máster Douglas Torres Peralta. El tema a tratar es sobre los delitos contra la administración pública en el Ecuador. La administración pública es la acción del gobierno de mantener de forma ordenada, técnica y objetiva la aplicación y el cumplimiento de las leyes y reglamentos, a mantener el orden público y a promover el bien común en todas sus manifestaciones, sean estas estabilidad política, social, económica, seguridad, salud y educación. También es la encargada de la aplicación, la organización, la planificación, control y dirección de los servidores públicos y de las funciones que estos están obligados a desempeñar. La Constitución del Ecuador establece como mayor órgano de control a la Contraloría General del Estado. Esta es una entidad autónoma y controla el manejo de todos los recursos públicos. En el Código Orgánico Integral Penal se establecen los tipos de delitos que afectan a la administración pública, entre los artículos 278 y 294 de la sección 3, de los cuales hablaremos sobre el peculado, el enriquecimiento ilícito, la concusión y el prevaricato. Prevenir, detectar y comprobar estos delitos requiere de un profesional hábil en el área contable, financiera, técnica, investigativa y jurídica. Es por ello que el auditor forense está preparado para todo esto, para recaudar pruebas para que la justicia pueda emitir una sentencia adecuada. A continuación se explicarán cada uno de estos delitos y se expondrán ejemplos respectivos. Definición de peculado. La palabra peculado proviene etimológicamente del latín peculare, que significa robar, tomar algo indebidamente del peculio ajeno. Peculio, según el diccionario jurídico elemental, es el dinero propio de una persona, el patrimonio o caudal perteneciente al hijo de la familia y antaño el siervo con cierta independencia respecto al padre o señor. Dentro de las definiciones, el peculado es la infracción penal dolosa que afecta a la administración pública, remite al funcionario que comete la acción de sustraer, apropiarse o disponer caudales o efectos del Estado, cuya administración, percepción o custodia en el sentido de vigilancia y cuidado se ha confiado, aun cuando lo restituya sin enriquecimiento alguno, por razón de su cargo o empleo. En la actualidad, este delito se denomina malversación de caudales públicos. Clasificación del peculado. Se ha hecho clasificaciones de los tipos de delitos con la finalidad de diferenciarlos debido a su gravedad de cometimiento. Existen delitos con características similares de peculado, que incurre un funcionario público o privado con la finalidad de cometer una afectación de carácter patrimonial, económico, a bienes públicos y privados. Por lo tanto, delito de peculado dentro de la doctrina penal se clasifica de la siguiente manera. Por su gravedad, el peculado se considera un delito por estar prohibido y sancionado por la ley. Por la conducta del agente, el peculado puede darse por acción, por resultado, puede dar el resultado material y el resultado formal. Por el daño causado, puede darse por el peligro de daño y el daño al bien jurídico tutelado. Por su duración, este delito puede ser instantáneo o continuado. Por el elemento interno, por su elemento interno el peculado solamente puede ser doloso. Por su estructura simple, por el número de actos unisubsistente o plurisubsistente, por el número de sujetos, el delito de peculado es unisubjetivo, ya que el tipo penal no se especifica la participación de los demás sujetos.
El delito de peculado también se lo clasifica como peculado de uso, peculado por aplicación oficial diferente, peculado culposo, peculado por apropiación, peculado por extensión y peculado calificado. Peculado de uso. Este delito se basa en sacar provecho, ya sea propio o de terceros, de todo tipo de servicio remunerado por el Estado. Por lo tanto, se puede entender también que este tipo de peculado se da cuando un funcionario hace uso momentáneamente de las cosas que se le confían, sin ánimo de apropiarse de estos bienes que se encuentran dentro de su administración, tenencia o custodia. Pero es evidente que constituye un delito siempre y cuando el funcionario quiera disponer fingiendo como dueño de las cosas, que ya sean bienes muebles o dinero. Tenemos también el peculado por aplicación oficial diferente. Este delito incurre cuando un servidor público o funcionario da a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia para la que se le confió por razón de sus funciones, una aplicación oficial diferente de aquella a la que está destinado, o comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en este, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores. También tenemos lo que es el peculado culposo. Aparece cuando por negligencia, imprudencia o culpa del funcionario público se extravían, pierden o deterioran bienes pertenecientes al Estado y que sea la culpa únicamente del factor determinante en la degradación de los bienes objeto de custodia. El peculado por apropiación. Este tipo de delito se caracteriza por la apropiación de bienes públicos o particulares por parte de la persona a quien se confió su cuidado o administración para provecho personal de un tercero. Aquí incurre el servidor público. En el peculado por extensión, la característica de este delito es que ya no se trata de un funcionario público, sino de un particular que se apropia, usa indebidamente o malversa bienes públicos o de empresas donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital, es decir, de economía mixta. Un caso común de este tipo de peculado se da en las instituciones públicas de educación, donde particularmente muchas veces son los encargados de recaudar fondos de la institución. En el peculado calificado, este delito incrimina la disposición arbitraria de fondos destinados a la defensa del Estado. En este tipo de delitos incurren los funcionarios de la fuerza pública como policías y militares. Otro tema muy importante de recalcar es el peculado público. Aquí se encuentra actos de la acción incriminada siempre y cuando una persona investida por la calidad de servidor o funcionario público hace uso de los caudales de carácter público. Esto quiere decir los bienes que les corresponden al Estado. No se equiparan a bienes públicos los que son privados bajo resguardo de un funcionario del Estado. Para que se configure el peculado público, obligatoriamente el funcionario debe encontrarse en el pleno ejercicio de sus funciones, sin que interese la categoría de este funcionario público, es decir, si desarrolla las actividades en un cargo de alto o de menor rango, dentro de una institución del Estado, pues a él es el que se le ha encomendado un cargo público mediante autoridad competente, mas no por quien no tiene competencia para encargarle. El peculado público también se lo ha conocido con el nombre de malversación o una mala administración. Por lo tanto, este tipo penal se estructura cuando se administra o se hace mal uso en sentido más amplio de bienes del Estado o de particulares que le han sido confiados al servidor público en razón de la investidura. El denominado peculado bancario, llamado así para distinguir en el que se comete en las instituciones del sistema financiero del que se perpetra en las entidades del sector público. Existe en el peculado bancario el sujeto activo. En este caso será el funcionario, una persona natural que desempeñe cualquier actividad dentro de la institución, ya sea en el ámbito administrativo como en el ejecutivo. Por lo tanto, este delito es por consiguiente uno de aquellos que la doctrina lo ha llamado como delitos especiales. Esto es, que requieren para su consumación el sujeto activo, cualidades y establecidas partiendo de que la entidad sea de carácter privado, es decir, que no pertenezca al Estado, o que en este no tenga ningún porcentaje de acciones. Los funcionarios que contribuyen a la perpetración de este delito son los administradores ejecutivos o empleados de las instituciones del sistema financiero, los vocales de los directorios, los vocales de los consejos de administración de las entidades del sistema financiero.
El funcionario de institución financiera privada no ostenta cargos públicos, aunque si se entiende que cumple una función dentro del ámbito privado, no cabe en lo jurídico calificar como cargo público la labor que desempeña un cajero o un gerente. Sus puestos o funciones son privados. Como vemos, tampoco aquí que se cumplen los requisitos del peculado propio cuando se trata de funcionarios privados. También existe el sujeto pasivo. El peculado bancario privado no atenta únicamente a la entidad bancaria, pues este delito va más allá, afectando a un conglomerado social que son las cuentas ahorristas y cuentas correntistas, puesto que dejan quebrantada la confianza que se deposita en la institución bancaria. Definitivamente, el peculado bancario, a la luz de la doctrina penal, es una infracción que se encasilla en los delitos especiales, ya que se diferencia del delito común porque el sujeto activo debe estar investido en la calidad de funcionario o empleado bancario, de tal forma que solo a través de esta infracción propia de la figura penal referida se la puede considerar entonces bajo su denominación. El tema a tratar es enriquecimiento ilícito. De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el artículo 233, ninguna servidora, ningún servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Los servidores o servidores públicos y los delegados o representantes de los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y en estos casos los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, artículo 279, enriquecimiento ilícito, las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, que hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta, producto de su cargo o función, superior a 400 salarios básicos unificados del trabajador en general, serán sancionados con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Se entenderá que hubo enriquecimiento ilícito no solo cuando el patrimonio se ha incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se han cancelado deudas o extinguido obligaciones. Si el incremento del patrimonio es superior a 200 y menor a 400 salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad será de 5 a 7 años. Si el incremento del patrimonio es hasta 200 salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad será de 3 a 5 años. ¿Qué es el testaferrismo? De acuerdo al artículo 289 del Código Orgánico Integral Penal, testaferrismo es la persona que consiente en aparentar como suyos bienes muebles, inmuebles, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos que lo representen, producto del enriquecimiento ilícito de la o el servidor o ex servidor público o producto de enriquecimiento privado no justificado, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Cuando los bienes, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos que lo representen provengan de la producción, oferta, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, trata de personas, diversas formas de explotación, delincuencia organizada, estafa o que atenten contra los derechos humanos, será sancionada con la misma pena del delito que se encubre y serán comisados los instrumentos utilizados en el cometimiento del delito, así como los productos o réditos obtenidos. La concusión es la acción realizada por un funcionario público en el abuso de sus funciones para inducir a otra persona de dar o prestar dinero de forma irregular. El prevaricato es la resolución
conclusión o concepto emitido por un funcionario público que es contrario a la ley, o la omisión del acto propio de sus funciones. Un ejemplo de estos delitos es el famoso caso ocurrido en el año 2011, Dussac, en el cual el Banco Cofiec, propiedad del Estado, otorgó al argentino Gastón Dussac un crédito irregular por $800.000. A continuación, una breve descripción del caso. Breve cronología del caso Dussac. El 13 de julio del 2010, Antonio Buñay es nombrado por Pedro Delgado presidente ejecutivo de Cofiec. El 21 de octubre del 2011, Pedro Delgado recibe a Gastón Dussac y se discute la propuesta de un crédito para la plataforma tecnológica de la banca móvil en Ecuador. El 27 de octubre, Pedro Delgado ordenó a Francisco Endara, quien era su cuñado y miembro del directorio del Banco Cofiec, que se ponga de acuerdo con Antonio Buñay para ayudar a Dussac. El 2 de diciembre, Dussac solicita el crédito a Cofiec, pero no llena todo el formulario. El 8 de diciembre, se aprobó el préstamo en primera instancia y para el viernes 9 de diciembre ya estuvo aprobado por todo el directorio en instancia final. El 16 de diciembre, Dussac le indica a Buñay vía correo electrónico la forma como debe ser transferido el dinero. $390.000 irían al Banco de Sempioni, Suiza, $400.000 irían al JP Morgan de New York y $10.000 en efectivo para Dussac. El 20 de diciembre se transfirió el crédito a Dussac en los bancos del exterior. El 9 de enero del 2012, el Banco Cofiec le solicita vía electrónica a Dussac urgentemente un certificado de la Central de Riesgos de Argentina, el certificado de antecedentes penales, el endoso de las acciones de su compañía de plataformas informáticas a favor de Cofiec. El 10 de enero del 2012, Gastón Dussac envía a Cofiec la copia del acta de la compra de acciones de la empresa Scanbay, donde certifica ser dueño de las acciones. Según esos documentos, esa empresa valía menos de $300. El 6 de agosto del 2012, el Banco Cofiec inició una demanda en un juzgado de lo civil de Pichincha contra Gastón Dussac. El 1 de octubre del 2012, la Superintendencia de Bancos emitió un informe diciendo que en el Banco Cofiec había mal manejo económico, un inadecuado control interno y serios problemas operativos. El 23 de agosto del 2013, la Corte Nacional de Justicia notificó a un total de 13 personas, entre ellas Pedro Delgado, Francisco Endara y Antonio Buñay, quienes deberían ir a formulación de cargos por peculado. El 26 de agosto, el expresidente ejecutivo del directorio del Banco Cofiec, Antonio Buñay, se refirió de que fue el expresidente del fideicomiso No Más Impunidad, Pedro Delgado, quien le recomendó al argentino Gastón Dussac. El 26 de mayo del 2014, la Fiscalía ecuatoriana, a través de su cuenta de Twitter, informó la detención de Gastón Dussac para ser investigado. El 4 de julio del 2014, Douglas Torres, perito acreditado por el Consejo Nacional de la Judicatura, entregó su informe sobre el caso. Manifestó que la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General del Estado tienen responsabilidad en la concesión del dinero. En las conclusiones indica, estos recursos no hubiesen podido llegar a las manos de Gastón Dussac, sino por acción tanto de la Superintendencia de Bancos y por la Contraloría General del Estado, quienes en definitiva y de acuerdo a su informe y exámenes especiales sobre el tema del crédito, omitieron en sus conclusiones las responsabilidades contra los funcionarios que intervinieron hasta llegar al desembolso del dinero, generando con sus actitudes y conducta dejar en indefensión al Banco Cofiec. Podemos decir como conclusión, todos los delitos y ejemplos mencionados son casos de corrupción que atentan contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de la sociedad. La responsabilidad por la prevención y detección de delitos con la administración es responsabilidad de la Contraloría del Estado. Es muy importante la realización de auditoría forense en estos casos para determinar la cuantía del fraude, efectos directos e indirectos, posible tipificación, presuntos autores, cómplices y encubridores. Podemos recomendar que en las instituciones públicas se realice auditoría forense preventiva para disuadir, prevenir, detectar y proceder frente a diferentes acciones que pudieran convertirse en delitos contra la administración pública. También se recomienda realizar programas y controles antifraude, esquemas de alerta temprana de irregularidades y sistemas de administración de denuncias.